¿Qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien. Esta semana le traemos un nuevo video con el tema genes de las inmunoglobulinas. Como hemos visto en el anterior video de inmunidad adaptativa y anticuerpos, esta semana nos enfocaremos cómo van a dar origen mediante los genes de los anticuerpos, también conocidos como inmunoglobulinas. Como sabemos, las inmunoglobulinas son parte esencial de la respuesta inmunológica para reconocer y actuar ante un patógeno, con el que nunca ha estado en contacto con nuestro sistema inmune. Pero existen una infinidad de patógenos diferentes. ¿Cómo lograremos producir tanta diversidad de anticuerpos? La respuesta está en nuestro genoma, o sea, los genes de las inmunoglobulinas. El genoma, derivado de la raíz griega gen, igual a origen. Incluso esa puede ser considerada como el patrimonio genético de un organismo, es decir, el conjunto total de material genético hereditario presente en una célula, donde vamos a determinar que las estructuras de las cadenas pesadas y ligeras tendrán regiones variables y constantes, donde se conocerán más adelante los segmentos V, D, J y C, en los que se tendrán una recombinación de segmentos en los que se podrán producir una inmensidad de inmunoglobulinas diferentes, y así poder reconocer y atacar a los patógenos. En esta ocasión les hablaré sobre la recombinación BDJ, que básicamente va a ser la recombinación de genes. Esta es un poquito tediosa, pero se hará de una manera más entendible. Entonces, yo les hablaré sobre el primero y segundo paso. Esto inicia cuando la RAC1 y la RAC2 que se van a unir a la proteína HMG. Estas al unirse, para empezar, la HMG van a ser proteínas de alta movilidad y al unirse a las RSS, que son reconocimiento de la secuencia de señal de recombinación, van a catalizar, o sea, van a romper la formación de esta sinapsis, o sea, la formación de esta unión entre los segmentos de B y J. Entonces, una vez ya que se hayan rotos, a ser catalizados, lo que va a pasar es que la RAC1 y la RAC2 van a hacer una muesca. ¿Qué es una muesca? Pues básicamente es como un dobladillo, que va a ser monocatenaria en el borde 5' exacto de la reconocimiento de la secuencia de señal de recombinación heptaméricas, que van a alimentar los segmentos tanto B como de J. Paso 3. La formación de horquillas de las regiones variables y joinings y extremos señal romos se da porque el grupo hidroxilo 3 libre en el extremo de la cadena codificadora del segmento variable kappa ahora ataca al grupo fosfato en la cadena variable kappa no codificadora opuesta, lo cual forma un nuevo enlace covalente a través de la doble hélice de una estructura en horquilla de DNA sobre el lado del segmento B de la rotura del extremo codificador. De manera simultánea, se forma un extremo de DNA romo en el borde de la secuencia señal heptamérica. El mismo proceso ocurrirá simultáneamente en el lado de joining kappa de la unión incipiente. En esta etapa, las proteínas RAC1 y las proteínas HMG aún están asociadas con los extremos codificador y señal de los segmentos tanto variable como joining en un complejo después de la división. Paso 4. Ligadura de los extremos señal. La DNA ligasa 4 es la que a continuación ligará los extremos romos libres para formar la unión señal. La participación de enzimas particulares en este proceso se dedujo a partir de observaciones de la recombinación variable y joining en sistemas naturales y generados artificialmente que carecían de uno o más enzimas. La secuencia de la unión está producida por la unión de dos regiones heptaméricas, como se puede ver en la imagen. Paso 5. Escisión de la horquilla. A continuación, la endonucleasa Artemis abre las horquillas en los extremos de las regiones V y J de una de las tres maneras. El enlace idéntico que se formó por la reacción descrita en el paso 3 se puede reabrir para crear un extremo romo en la unión codificadora. Alternativamente, la horquilla se puede abrir de forma asimétrica, ya sea en la parte superior o en la parte inferior, para producir un saliente de 5' o 3' respectivamente.
Artemis es un miembro de la ruta NHEJ y requiere la activación de la sinasa NHEJ ADN PKCS, que se une a uno de los extremos de las horquillas de ADN a través de sus subunidades de proteínas de unión al ADN Ku70 entre 80. El saliente más común creado por la escisión mediada por Artemis en las uniones de genes de inmunoglobulina es una saliente de 3' que deja dos residuos no pareados. Además, la apertura de la horquilla, el complejo Artemis ADN PKCS también posee actividad de endonucleasa, de ADN de cadena simple y doble en cada lado de la unión naciente. Esta actividad rara vez se observa en la unión de señal, pero ocurre a menudo en la unión codificadora. El número de nucleótidos que puede perderse en cada lado de la unión varía de 0 a 14. Paso 6. La extensión de la proyección puede llevar a la adición de nucleótidos palindrómicos. En los reordenamientos de la cadena ligera de IG, los salientes de nucleótidos resultantes de los pasos descritos anteriormente pueden actuar como sustratos para las enzimas reparadoras de ADN y NHEJ, lo que lleva a los nucleótidos palindrómicos de doble cadena en la unión codificadora. Por ejemplo, en la fila superior de las bases, en la región V, leyendo en la dirección de 5' a 3', se lee TCGA. La lectura hacia atrás en la cadena inferior desde el punto de ligadura también produce TCGA. La naturaleza palindrómica de las bases en esta unión es una función directa de una reacción de apertura de horquilla asimétrica. La adición de nucleótido P también puede ocurrir en las uniones VD y DJ de los segmentos génicos de la cadena pesada, pero, como se describe a continuación, otros procesos pueden intervenir para agregar una mayor diversidad en las uniones VHD y DJH. En el paso 7 vamos a tener a las ligadoras del segmento V y del segmento J que dará a las cadenas ligeras, donde el ADN ligasa 4 va a dar a uniones de señal y así va a dar a las uniones codificadoras igual, donde también generalmente se va a encontrar en un complejo de XRCC4, lo que esto va a ayudar a que ésta se active, donde las enzimas de la vía NHEJ va a incluir a las polimerasas, tales como la Artemis, donde esta actividad endonucleasa del Artemis a veces va a modificar los finales de la codificación después de la abertura de la horquilla. Y los ADN polimerasas van a estar asociadas como la ruptura de NHEJ. También el TDT es capaz de polimerizar el ADN de una manera no codificante de la plantilla y por tanto esto va a ser capaz de agregar nucleótidos aleatorios a la unión de codificadores. Los mecanismos de reparación del NHE van a generar una diversidad significativa de nucleótidos que van a dar a la unión codificadora de cadenas ligeras. Incluso en ausencia de esta TDT va a actuar principalmente en las uniones de cadena pesada. En el paso 8 vamos a tener a la activación exonucleasa, que va a estar recortada por los bordes de las regiones del ADN de la región V, que estas van a estar dadas por las proteínas RARs, que van a poder modificar al ADN y recortarlas, donde también podemos decir que estas proteínas RAR van a hacer el recortamiento de algunos nucleótidos gracias a lo que es el complejo de Artemis, que va a dar el recorte o va a ser más que nada el responsable de la función de la endonucleasa asociada a V. Podemos decir también que ese recorte extenso de exonucleasa, esta va a ser más común en las dos uniones del gen V de la cadena pesada,
que en la unión BJ de la cadena ligera, en algunos casos en el que el recorte es extenso puede conducir a la pérdida de toda la región D, la cual es la eliminación de cualquier nucleótido P que va a estar formado por el resultado de la incisión asimétrica de la horquilla. En el paso 9 vamos a tener la adición de los nucleótidos N, que estos también pueden estar o pueden ocurrir simultáneamente con el paso 8. En este caso, la enzima TDT va a agregar nucleótidos no contemplados o los N a las uniones codificadoras de genes de cadena pesada después de la excisión de la horquilla. Esta enzima puede agregar hasta 20 nucleótidos a cada lado de la unión y a los dos extremos se van a mantener unidos a lo largo de este proceso gracias al complejo RAG1 y RAG2. En estas imágenes podemos ver cómo estas porciones rojas van a ser nucleótidos no contemplados que se van a ir adheriendo a la cadena ligera, y estos van a ser más comúnmente en las uniones de cadena ligera. Y todos estos también van a ser mediados, todos estos nucleótidos no contemplados, gracias a la enzima Pol-Mu de ADN-NEG. El paso 10 se va a referir a la ligadura y a la reparación del gen de la cadena pesada. Este paso final es idéntico a la ligadura y reparación de los genes de cadena ligera y va a estar mediado por la ADN ligasa 4, que va a actuar en concierto con el complejo XRCC4. Al considerar toda esta creación de un gen de región variable de inmunoglobulina, siempre debemos tener en cuenta el hecho de la adhesión o de nucleótidos o el recorte de la exonucleasa en las regiones B, D, J, que no se producen necesariamente en los tres grupos de nucleótidos, por lo que puede conducir a una unión fuera de la fase. Todas estas secuencias del segmento V recombinado, en las que el recorte ha causado la pérdida del marco de lectura correcto, para este proceso de transcripción no puede modificar células de anticuerpos y por lo tal se dice que este reordenamiento son improductivos. Si la recombinación de un locus de la cadena pesada no es productiva, la reorganización de otro alelo se va a iniciar de manera inmediata. Y el reordenamiento no productivo en ambos alelos conduce a la apoptosis de la célula, y esto va a impedir que los receptores de célula B pre reciban señales necesarias para su activación. Y bueno, una vez que comienza el reordenamiento de la cadena ligera, se produce un reordenamiento secuencial de los alelos de una cadena ligera, y si todos estos anteriores no tienen éxito, pues empezará nuevamente el ciclo. La excisión y el reordenamiento de los segmentos de ADN dentro de una célula somática o de un genoma de un mamífero, o en este caso del humano, es un hecho inusual, y todo esto lleva a un final a los científicos a cuestionarse de cómo podría haber evolucionado de todo este mecanismo. La evidencia convincente que ahora o del cual podemos tener apoyo es el origen evolutivo de los genes, que van a ser codificados gracias al complejo RAG1 y RAG2, que van a ser como una unidad de transposón que saltó de un gen receptor al gen del antígeno primitivo. Como conclusión, las recombinases reconocen secuencias RSS, que son heptámeros y nonámeros separados por 12 o 23 pares de base de forma alterna. Estas recombinases van a romper el ADN. El heterodímero 7080 van a reconocer rupturas del ADN y reclutan otras proteínas para reparar el daño del lado hebra. De forma que desde la proteína ADN sinasa activa, la proteína Artemis, que abre la horquilla creada por los extremos 3' liberados anteriormente de forma de la transferasa terminal de oxidonucleótidos, van a añadir nucleótidos al azar para generar la diversidad. En el último paso, el ADN ligasa 4 y la XRCC4 ya une la doble hélice reparada a la cual va a añadir los nucleótidos.